El 7F Ecuador. ¿Cómo está la people? ¿Cómo están los panas, los amigos, todos? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Comienza el día de hoy 7F Ecuador por más democracia. Desde cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, espero que se encuentre muy bien, que exista muchísima luz y por supuesto todas las buenas vibras que usted merece en esta situación crítica, por supuesto, adversa, por supuesto, pero ahí estamos, para demostrar de qué estamos hechos. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado. Me acompaña Escurridiza, la chica de los motes, Snoopy. Ahí está, Carlita, la morocha Coronel. Buenos días, muy buenos días. Gracias, Andresito, y gracias a todos ustedes que se unen a nuestra compañía. 95.3 FM y 94.5 FM y 95.3 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. ¿Qué dijiste? Y gracias, por Díceme. supuesto. Sí, ya se me trabó la luenga. Y gracias también a quienes están con nosotros en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Hoy empezamos la mañana con una canción de Pearl Jam. Para mí, no sé si coincides conmigo, Sí, bueno. una de las mejores voces masculinas que ha tenido este mundo, este planeta y la historia de la música. Yo no sé si Eddie tanto Vedder, así, pero... una de las mejores sí, voces, es espectacular la voz de Eddie Vedder. Y justamente Es que porque... entre gustos y sabores... no mandan los doctores. Exactamente, Cierto es, Carmen. pero para mí en tal caso es una de las mejores voces que ha tenido este planeta. Y justamente por eso es que queremos hoy celebrar el Día Internacional de la Voz. Porque quienes utilizamos la voz, quienes utilizan la voz para llegar a un mensaje, mira. para dar el mensaje, para dar, Sabía que para existía resistir. el Día Internacional Hoy es de el Día la Voz. Internacional de la Voz. Y también se le dedica justamente el día de hoy a todas esas personas que en el mundo entero han dedicado su vida a ocupar su voz para generar un mensaje y una reacción en Oye, el ¿no mundo. te estás inventando, segura? No, señor, ya va a googlear el otro. Google. Ya, Hasta por que si hasta que yo acaso salude, usted nomás. googlee. Sí, Así sí, que sí, muy sí. buenos días a todos y todos ustedes. Día Mundial de la Voz. Un abrazo Mira enorme. tú. Usted que tiene voz, locura. utilícela para decir a las personas que quiere, que los ama, que los quiere, que los adora, porque el día de mañana no sabemos dónde vamos a estar. A veces nos tragamos las palabras y no decimos lo que sentimos por miedo o por muchas otras causas, así que no se quede callado. Hable, diga y utilice su voz para eso, para alzarla y para levantarla todos los días. Mira Así qué que, datito de color que se acaba de mandar la Carla Diga. Coronel. Me ha dejado con la boca Día abierta. Se me Internacional de salen la las Voz. babas, incluso todo. ¿Qué diría, ¿Qué diría? Dice él. Diría. Iniciamos Qué aquí. dato que acaba de mandarse la Carlita Coronel. Iniciamos Antes. aquí. Diga, Cálmate, ¿qué quiere decir? serénate, por favor. Kelly Álvarez, muchísimas gracias. Un saludo Nos fraterno, manda saluditos. caluroso, amable, cordial y todos los buenos adjetivos que existan, sustantivos, verbos, todo lo que exista positivo para ti, Kelly. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos mandan saludos también todas las mañanas, también a través de nuestras redes sociales, se conectan con nosotros, también en Twitter, @Andrés Durán S y @Salomé 181, así que muchísimas gracias. Oye, Vale, venga, con acá 10 minutos. enterándome un poco, Carlita, Entérese. de que la Asamblea no dio paso pues a la censura y destitución del ministro de Trabajo Andrés Ich tras el juicio político. Noticia calientita, pero ¿qué le parece si empezamos entonces ya con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Y vamos ahí comentando lo que pasa Ya, en el echémosle mundo entonces digital. a Larry. ¿Quién Vamos dice con miedo? Larry. Vamos. ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 11 minutos, arrancamos el segmento ¿Qué dice Larry? Si usted no sabía quién es Larry, Larry es el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel. El Twitter. El del Twitter, claro, por supuesto. No es otra cosa, no vaya a ser mal pensado. Qué horror, seguiste el otro poniendo ahí a la... Ah, ¿por qué? A ver, yo estoy aclarando frente a las dudas que tienen los cibernautas nada más. ¿Quién tiene dudas? Ya saben todo el mundo quién es Larry, ya en nuestro No segmento sabe. ya. ¿Quién es Larry? Oye, no el saben. pajarito Si yo azul me de acabo de Twitter. enterar que hoy es el Día Internacional de la Voz. Fíjate cómo me desasnaste, Carlos. Todos aprendemos algo. Increíble. Todos. Yo estoy sorprendido todavía. No Utilice miento, su voz para Voy a comentarle utilizar mi nuestros voz en amigos. este momento preciso para comentarles que atención, pueblo ecuatoriano, trabajadores del mundo unidos.
la Asamblea no dio paso a la censura y destitución del ministro de Trabajo, Andrés Ich, tras el juicio político. Fíjese usted esta noticia. A ver, contextualicemos un poco el tema. ¿Qué sucedió con el señor Andrés Ich, ministro de Trabajo? Había recibido un proceso de juicio político que en su momento se encontró en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué razón? Porque se arrogó funciones que no le competían. Mediante un acuerdo ministerial facilitó la aplicación y la supuesta reglamentación de la Ley de Apoyo Humanitario. Y frente a un vacío legal que existía en esta fuerza mayor que invocaban algunos empresarios, mejor dicho, grandes empresarios en el contexto de la pandemia, se desempleó, hay que decirlo, se desempleó a más de 1.500.000 personas en el país. El despido más agresivo de los últimos 50 años, según el señor Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, Fernando Ibarra. Fíjese usted esto. Es importante recalcar, como dices, Andresito, que además del señor Ich, fue asesor del señor Richard Martínez, el señor recordado Richard Martínez, y además está vinculado al sector empresarial. Hay muchísimas demandas de trabajadores del sector público, del sector privado, que han tenido despidos intempestivos y que, vea, los procesos están ahí, ni se mueven ni para atrás ni para adelante en el Ministerio de Trabajo. Recordemos además que una de las fuerzas laborales más afectadas en esta pandemia y justamente por este montón de despidos intempestivos han sido las mujeres. Entonces también es una doble vulneración de derechos y no hay quien responda. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el desempleo femenino se encuentra en aproximadamente el 8.3%. Totalmente. Y el desempleo masculino se encuentra en el 5.2%, según el INEC. Lo cual es grave, lamentable, porque frente a ese vacío legal la competencia era justamente una observación por parte de la Corte Constitucional, que de hecho existió y estableció los límites de la propia Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, algunos empresarios hicieron, o se les facilitó quizá una patente de corso. ¿Saben por qué? Porque los juicios en el ámbito judicial, ¿no?, jurídico, y las denuncias en el ámbito del Ministerio de Trabajo, porque este es el ente encargado de receptar las denuncias laborales, pasaron de un 20 a un 200%. Fíjense ustedes. Según los estudios, por supuesto, de la Universidad Central, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Dolorosa situación y preocupante además, porque como decíamos hace un momento, no hay quien responda. Y con esta resolución de la Asamblea... Y yo siempre apelo a esto, mire, Carlita. Nadie tiene responsabilidad frente a esto, entonces. Por supuesto. Yo apelo siempre a esta reflexión que me parece importante y bastante lúdica sobre todo. A ver, nos vendieron el lema de la descorreización a través de la consulta popular. Ustedes deben recordar esas 7 preguntas. Me parece que 5 eran por consulta y otras por plebiscito. Perdón, 5 por referéndum y 2 por plebiscito. En estas preguntas, una de esas clave fue justamente la transitocracia avalada por ese Consejo Transitorio de Julio César Trujillo. Lo que comienza con la descorreización de las funciones del Estado, específicamente la de control y justicia, termina hoy reflejándose como instituciones que no responden a los intereses ciudadanos. Y acá viene algo muy simple y sencillo para que usted lo pueda digerir y genere sus conclusiones al respecto. Marcelo, que era un simple obrero que trabajó durante 25 años, la mitad de su vida, en un reconocido restaurante en la ciudad de Quito, no pudo acceder a su indemnización legal, que le correspondía, aproximadamente más de $70,000. A Marcelo le indemnizaron con nada más y nada menos que $224. Es más que doloroso, es insultante, ¿no? Entonces, pero a ver, reflexionemos un poco sobre esto. Está bien, las instituciones de justicia están de espaldas a la ciudadanía, pero esas instituciones de justicia hoy responden a una reforma que se dio en el año 2018, a un proceso de evaluación que fue parte de la consulta popular, a un proceso de evaluación de la transitocracia de Julio César Trujillo,
que no estuvo acorde a derecho y a una nominación de autoridades y funcionarios en los diferentes entes gubernamentales, porque son gubernamentales, función judicial, ejercen una podería, un gobierno, una gubernamentalidad, no estuvieron apegadas a ley. Se dio a dedo este proceso, y hay que decirlo porque tenemos observaciones de algunos juristas. Augusto Tandazo, ayer conversamos con Salim Saidán, el mismo, se me fue el nombre en este momento, pero si lo recuerdo lo voy a decir. Pero hay observaciones de algunos juristas, Adoración Guamán, por ejemplo, observaciones de algunos juristas que indican y señalan que ese fue el punto neurálgico que facilitó que hoy por hoy muchas instituciones de control, fiscalización y judiciales estén de espaldas a las demandas de los ciudadanos, creo yo. Realmente doloroso, Andresito. Y también recordemos, gracias al doctor Acosta, que está ahí siempre pendiente en nuestra producción, y nos dice, recordemos también que los otros 3 ministros de Trabajo anteriores fueron también empresarios: Raúl Ledesma, Andrés Madero y Luis Poveda. ¿De qué lado creen ustedes que estaban los señores ministros de Trabajo? Raúl Ledesma vinculado al sector bananero, al sector... esto es importante mencionarlo porque en el proceso de su gestión también se da el caso Furcagua, que es gravísimo, una vulneración de derechos humanos, esclavización, ni siquiera precarización, esclavitud de la fuerza laboral. Está también Andrés Madero, que en su momento también respondía a sectores empresariales. Y está, por supuesto, también Luis Poveda, que fue asesor de las cámaras. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Sí, es importante entenderlo porque, como dice la señorita, que nos trajo ese datito de color al inicio del programa, habla del comportamiento, del interés y en función de quién van a gobernar y qué clase de política pública van a impulsar. Recordemos que en 2019, cuando Patricio Alarcón interviene con este gran acuerdo laboral que pedían, se concreta en 2020 con la Ley de Apoyo Humanitario. Insisto en esto, las palabras de Fernando Ibarra. El proceso de reforma laboral más agresivo de los últimos 50 años. Nada más. Vamos a continuar con nuestras noticias, que al parecer en este día son en ese tinte, pero bueno, vamos a ponerle también nosotros otro color. Sin embargo, ¿qué color quieres? Es duro hablar sobre estas cifras, mi estimado Andrés, y como ya se comenta en redes sociales, especialmente en Twitter, en nuestra casa Pichincha Comunicaciones, los contagios en Ecuador, hablando sobre la COVID-19, se disparan, 4.892 casos en un día, 17.489 fallecidos al momento. Recordemos que desde el inicio de la pandemia también se habla de subregistros, es decir, podrían ser muchísimo más. La ocupación hospitalaria llega a un nuevo pico, son 1.769 internados entre estables y graves, así que realmente es un llamado enorme a la ciudadanía y también a las autoridades de que ya por fin tomemos cartas en el asunto, que se tomen realmente medidas que nos ayuden a frenar estos contagios masivos. Vea, si usted el día de mañana está pensando en irse a dar una vueltita al centro comercial, si usted mañana está pensando en ir a jugar vóley, si dice, vea, ya me cansé, quiero ver a mis amigos, me voy a tomar unas bieras, piense en esto. Ayer hablábamos y hoy en la mañana también hicieron alusión, gracias a nuestros compañeros de Alexis y Licenia, por el sensible fallecimiento de Jorge Suárez, un comunicador y amigo muy entrañable. Él, igual que otros ecuatorianos y ecuatorianas, probablemente hubieran podido salir de la COVID-19. ¿Cuál fue el problema? No había camas en unidades de cuidados intensivos. No encontraron una cama en una casa de salud pública. Fueron a una casa de salud privada y les pedían $3,500 diarios. Y además de eso, tienes que tener tienes que poner una garantía, la familia tiene que poner una garantía de entre $30,000 y $40,000 en una casa privada de salud. Si usted el día de mañana pretende irse a reunir con amigos, con familiares, irse a dar una vuelta, piénselo. Incluso teniendo los $40,000, piénselo, que creo que ahora
no es que tengamos todo el mundo $40,000 en el bolsillo. Nuestro querido amigo Jorge Suárez es un ejemplo de eso. Su familia no tuvo y él lamentablemente no pudo acceder a una cama de cuidados intensivos. Así que, vea, esto no es chiste. Esto no es que, ay, es que qué exagerados que son, qué bestia. Es que cómo se ponen la mascarilla en todo lado. Póngase en todo lado. Exagerado, póngase. Realmente no es una exageración. Los números lo dicen y nuestros fallecidos también. Así que, por Dios, tengan muchísimo cuidado. Es lamentable lo que está sucediendo. Y doloroso. Sí, por supuesto, me sumo, suscribo tus palabras, Carla. Es importante que cada uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, de nuestros ciudadanos que forman también parte de ese público al que nosotros queremos interpelar con este mensaje, tome conciencia de lo que está en juego. Hoy más que nunca hay que proteger la vida, hay que proteger a la familia, hay que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Tomen en cuenta que el sistema sanitario está completamente colapsado. Hay centenas de personas esperando por una cama en UCI. Y por supuesto también a esto se suma la variante brasileña que ya está en el país. Tomen muchísima precaución al respecto. Todos hemos sido testigos y también personas muy cercanas a colegas, amigos, compañeros, incluso hasta familiares que lamentablemente han perdido la vida por el impacto de la COVID-19. Tome precauciones al respecto y tome conciencia, porque en sus manos está el cuidado de su familia. Quizá las autoridades no han entendido la magnitud de lo que estamos enfrentando, pero hago un llamado sincero a la ciudadanía. Yo creo que nuestro pueblo puede entender con absoluta claridad lo que significa esta pandemia. Sí, justamente recordemos también, y hay noticias en redes sociales, obviamente en los medios de comunicación, hablando sobre esta nueva variable de Brasil. Al parecer también hay otra variante que también está llegando ya a Latinoamérica, que es la variante, gracias por la corrección, del África. Entonces, esto no es un juego, esto no es realmente un juego. Yo creo que las autoridades están tomando demasiado tibio la situación. Es complicado en nuestro país, es muy complicado dejar de trabajar. Eso hablábamos el día de ayer justamente con Andrés y con Adrián. Hay muchas personas que viven el día a día. Entonces, si hoy no salen a trabajar, pues no comen. Pero tenemos que buscar soluciones de alguna manera. Si no tiene que salir de su casa por algo estrictamente necesario, no salga de su casa. Si ya siente algún síntoma, quédese en casa. Por favor, es sumamente importante que dejemos de propagar el virus. Y es una responsabilidad de todas y todos. A esto se suma también un tuit de nuestra casa, de la casa del único medio público de este país, que dice lo siguiente: el hospital del IES de esa ciudad está a la espera de los resultados de las pruebas realizadas al paciente que estuvo internado en la UCI. Nos referimos a La Tacunga. Paciente en La Tacunga fallece con una variante del coronavirus. El hospital del IES de esa ciudad está a la espera de los resultados de las pruebas realizadas al paciente que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. En La Tacunga, un paciente con COVID-19 con sospecha de haber contraído la variante brasileña falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de esta ciudad. La información se difundió a través de redes sociales y destacaba que la persona fallecida tenía 31 años, fíjense ustedes, Sumamente y desarrolló un cuadro clínico atípico, por lo que se habría abierto una ficha de investigación epidemiológica. Ante estos datos, del hospital, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, emitió un comunicado en el que se explica que el paciente se mantuvo en esa casa de salud con un cuadro agresivo de esta enfermedad. Se detalla que frente a las características de su patología se aplicaron oportunamente todos los protocolos necesarios y se envió al Instituto Nacional de Investigación de la Salud Pública las pruebas respectivas para determinar la variante que portaba el paciente. Frente a estos hechos, destacar, resaltar e insistir en el mensaje: tenga precauciones, cuídese. Si tiene la posibilidad de permanecer en su casa, permanezca en su casa. Esta enfermedad no es un juego.
Y recordemos las 3 indicaciones más importantes justamente para evitar eso. Póngase la mascarilla y de manera correcta. Además, utilice siempre alcohol, lávese correctamente las manos y mantenga el distanciamiento físico. Es muy difícil para nosotros, pero hay que hacerlo. Por favor, eso creo que es sumamente importante y es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para cuidarnos en estos momentos. No nos queda más que decir frente a este tema. Avancemos. Pero Vamos a cambiar un poco el tono, el ambiente también. Es verdad lo que dijimos al respecto, pero también tratemos de ponerle buena cara y buen ánimo, porque eso también influye en la salud. La salud mental es importantísima para que usted tenga esas defensas elevadas y pueda también asimilar cualquier tipo de impacto, en caso de que así sea, esperemos que no, de la COVID-19. Tenemos un tuit de la Carla Salomé, miren ustedes. Puse ayer un tuit que causó furor, pero obviamente ante este tuit se hizo eco muchísimas otras personas, y es que el día de ayer hubo sesión en el municipio de Quito. Nosotros no habíamos hecho mucha alusión a lo que sucede en el municipio de Quito, a lo que pasa en estos momentos en nuestra capital, de acuerdo al señor alcalde. Pero ayer en la sesión, antes de que comentes, antes de que comentes un poco, ¿puedo leer tu descripción del Por favor, perfil? Leo. Ha sido retuiteada varias veces. Viendo y leo. Amante de la radio, locutora por pasión y bailarina de corazón. Totalmente de corazón. Mira tú, y otros menesteres pone. Así que para cualquier cosita ahí están los contactos. Ya saben. ¡Wow! Pueden contactarse al... ¿Un 800 qué? No, un 800. No. No, ahí están mis Ya dejarás contactos de en las poner redes el sociales. celular, después Ya le se pone escriben a roja. estarle molestando. No, nunca es una molestia. Ya saben que yo siempre ahí a las órdenes. Pero vamos a leer el tweet, justo lo que les estaba comentando. Y el día de ayer causó furor. O sea, aparte de todo lo que está sucediendo en la capital, que además le suma a toda la crisis que vive la capital de los ecuatorianos, que vive Quito en estos momentos de crisis sanitaria, también es una crisis institucional. Todo lo que se ha dicho del alcalde, de su hijo, de los chats, etcétera, etcétera. Ayer, pues en esta sesión, uno de los concejales dijo algo muy particular. Veamos lo que dijo y después regresamos a comentar, porque realmente ha sido... Hay información privilegiada de la sociedad y esa información privilegiada también la saludo y manéjenla con mucha responsabilidad, porque como dijo Spider-Man, un gran poder tiene una gran responsabilidad y no se haga como... ¿Ah? Oye, es que, o sea, a ver... O sea, Ay, tenemos que reírnos en estos momentos, tenemos que subir nuestro sistema inmunológico, así que gracias al señor concejal por hacer esta joya para podernos reír. Como me dijo han hecho una corrección, Spider-Man. pero nos han hecho una corrección. Sí, no es de Spider-Man. Es el tío Ben. Es el tío Ben. El tío Ben lo dijo, y lo dijo es en una el tío película. del Spider-Man. Así es. Así que encima no lo cita bien. Pero bueno, se dice en la película de Spider-Man. Pero ya que lo diga un concejal del municipio de Quito, es otro nivel. ¿Tú a quién citarías, Carlita? Pero, A Goku. No, creo que no a Goku, no sé. ¿A quién citarías? No ver, sé, pero a piensa, Mafalda en tal caso. A Mafalda en tal caso, pero no Ya. pues a Spider-Man, ni mi hijo de 5 años cita a Como dijo Spider-Man, Mafalda. Como dijo Mafalda, estoy entre tanta bestia, no mentira. Está bien, hay que reírse, Pero sí, tenemos que reírnos, yo creo que nos causó gracia, pero también nos causa indignación. O sea, es una autoridad municipal, está en un ambiente, en un momento en el que no prestaba este tipo de citaciones. O sea, nosotros los quiteños tenemos una sal, tenemos una chispa, tenemos ese doble sentido, y está bien, pero no en momentos así. Mucho menos en un momento de crisis institucional que se está viviendo en la ciudad capital, creo yo al menos, Andrés. No sé, puede por ahí para haber personas que digan, no, pero está bien, o sea, hay que ponerle un poquito de sal. Creo que no era el momento ni el lugar. No, yo no considero que sea el momento, tampoco el lugar. Me parece a mí que la crisis que enfrenta esta ciudad, mi ciudad, la capital de los ecuatorianos, es muy grave. Y no es de ahora, es de hace varios años atrás. Ustedes pueden recorrer la ciudad y
y se van a dar cuenta que está en un completo estado de abandono. Total. Las calles, muchas de ellas sin pavimentar. Los servicios del transporte público son un completo desastre. La planificación en cuanto al crecimiento de la propia ciudad se ve que también es un desastre. Y yo creo que todo lo que se había propuesto en primera instancia por parte de la asesoría, la consultoría, la injerencia que tuvo Fernando Carrión en torno al tema del crecimiento urbanístico y organizativo de la ciudad, nunca se cumplió. Y veníamos ya de un momento fallido para la ciudad que significó la alcaldía de Mauricio Rodas. Y a propósito de Mauricio Rodas, hoy vamos a conversar un poquito pues de ese tema, ¿no? Cómo estos rostros que reflejan mucha cáscara y poco contenido, los buena onda, los tiktokeros, terminan siendo en la praxis política más de lo mismo. Y yo creo que eso sí es problemático para la ciudad, para la gestión de los diferentes estamentos gubernamentales, y termina pasando factura a la ciudadanía. Porque no existe reordenamiento territorial, porque no existe la legalización de tierras, porque hay sectores que no cuentan con alcantarizado, agua potable y alumbrado eléctrico, porque no existe la mínima competencia por parte de la municipalidad para cubrir esas demandas, porque ahora hay un escándalo inmerso en la municipalidad donde hay algunas personas involucradas por actos de corrupción. Y a eso que yo intento explicar hay que sumarle algo que es súper importante, Carlita, que yo lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones. Yo no sé si están los mejores, pero me parece a mí que una sociedad que intenta tener representantes dignos, honestos, correctos, profesionales, tiene que intentar elegir a los mejores. Fíjate lo que hemos tenido como quiteños y como capitalinos estos últimos 8 años. Una gestión que no promete ningún tipo de horizonte. Y que comenzó justamente, para el caso de Mauricio Rodas, con estrategias como la que propuso en su momento Durán Barba, ¿no? Campaña sucia y mucho ruido por acá y poco contenido por allá. Entonces a mí esto sí me parece central mencionarlo, porque hay un tema cultural, por la cuestión de la representatividad obligatoria y establecida en el Código de la Democracia. Nos olvidamos que tienen que ser los mejores los que atraviesen esos procesos de selección y posterior elección popular, porque si no tenemos a personas muy simpáticas que cuentan chistes cachos o que son amenos, pero no personas que puedan gestionar la cosa pública, no experticia en el ámbito de la gestión de la cosa pública. Entonces, por esa razón estamos retrasados 100 años, 50 años, 90 años en relación a grandes metrópolis que han solucionado, por ejemplo, el tema de la conectividad, del crecimiento organizativo de una ciudad, del tema urbanístico, de los servicios básicos, de la conexión al siglo XXI, del desempleo. Hoy por hoy Quito es la ciudad que más concentra desempleo en el país. Y ese no es un dato menor. A eso súmele la migración interna de otras provincias. Entonces, eso hay que discutir como sociedad, como capital. Así es. Y lamentablemente en el Consejo Municipal no tenemos elementos de eso, ¿no? O sea, fíjate tú lo grave, frente a la realidad que tenemos los quiteños, de que no existe esto, no existe este otro, tenemos el desempleo que tenemos, algunas irregularidades, actos de corrupción, etcétera, etcétera, los servicios básicos, el transporte, la obra pública, frente a toda esta realidad que tenemos, ¿sí? Por el otro lado tenemos a un concejal citando a Spider-Man. Ese es el Ecuador que tenemos hoy por hoy. Así es, mi estimado Andrés. Ese es el Ecuador y esa es la capital que tenemos hoy por hoy. Digo la capital en cuanto a la gestión gubernamental. Entonces a mí me preocupa, me sigue preocupando
que los quiteños y ecuatorianos se fijen mucho en la cáscara, y no poco en el contenido. Porque después de esa cáscara, cuando viene el otoño, uno la puede pisar y se desvanece, Se cae. Sale lo de adentro y ahí Entonces, están las consecuencias. empecemos a ver y a fijarnos un poquito más en el condumio. ¿Por qué? Porque estas personas van a terminar decidiendo sobre el futuro de usted y de todos nosotros. Eso nada más. Vamos a terminar entonces ya nuestro segmento de ¿Qué dice Larry? Antes de darle la bienvenida ya a nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a terminar diciendo que recuerden todos ustedes, tu enemigo jamás jugará limpio. Lo dijo Linterna Verde. Ah, yo pensé que ibas a citar a Spider-Man otra vez. No, Linterna Verde. Ah, ya, está bien. Dijo Linterna Verde. Vamos, 9:37, un pequeño corte y regresamos de seguida con nuestro invitado del día de hoy. Punchis. Volvimos entonces, póngale mucho cuidado, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Y antes de dar paso a nuestro invitado, quiero enviar un caluroso saludo a Rubén San Pedro. La Carla no te está parando bola, Rubencho, así que me ¿Por permito qué? tomar el atrevimiento. No, ¿sí? ¿quién? Mando un Rubéncito. saludo a Hugo Corella, fiel oyente de este programa, su hijo Rubencho, un abrazo a ambos, sigan escuchando, sigan disfrutando y por supuesto generen sus conclusiones. Gracias. Que son tan importantes. Ahora sí, retomemos este diálogo, esta tertulia, esta conversación. Preséntelo por favor, Carla Coronel. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es el señor Ricardo Amado Castillo. Él es analista y asesor político, profesor de movilización de bases en la Maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de George Washington University. Recientemente ha apoyado candidatos, partidos y gobiernos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Mire. Estimado Ricardo, muy buenos días, bienvenido a Ahí 7F. Carla Coronel te saluda y me acompaña Andrés Durán. Buenos días. Hola Carla y Andrés, un gusto con todos. Ricardo, a ver, vamos a echarle leña al fuego, como se dice, ¿no? ¿Qué pasó en las elecciones del 2021? ¿Cómo se dirimió esta situación? Ya sabemos el resultado, pero queremos saber el cómo. ¿Cómo se dio este resultado? Inesperado, algunos se siguen preguntando, otros no salen de ese chuchaqui seco y siguen medios consternados, ¿no? Lo que hace 2 semanas vaticinaba una victoria de Andrés Arauz, se dio vuelta el tablero y resultó una remontada inédita por parte de Guillermo Lasso. ¿Qué decía al respecto? Bueno, anótame entonces en la lista de los que tienen chuchaqui, pero mira, déjame arrancar por el final. El discurso de Andrés del domingo, o sea, quiero comentar para ser responsable que yo colaboré con la campaña de Andrés, ¿de acuerdo? Así que en alguna medida, por si no lo escuchan, también asumo responsabilidad posiblemente de algunas cosas que no se hicieron tan bien, por supuesto, como uno quisiera. Déjame arrancar por el final. A mí el discurso del domingo no me lo saco de la cabeza, ¿no? Yo siento que no fuimos capaces de mostrarle ese Andrés a todo el Ecuador, ¿no? Un Andrés calmado, un Andrés con temple de estadista, un Andrés con ideas propias, que aclaro, ahorita ojalá que hablemos de esto, lo cual no implica ningún tipo de ruptura con nadie, porque además no era, ni era necesario, ni era rentable, pero un Andrés que le agregara algo más a lo que traía el presidente Correa. Yo creo que ese Andrés llegó tarde, ¿verdad? Lo mostramos tarde. Claro, es un discurso de concesión y la gente guarda su animadversión, pero igual ese Andrés es, siento yo, mi explicación principal viene de ahí. Si hubiésemos mostrado a ese Andrés en la segunda vuelta con más fuerza, con más vehemencia, creo que más personas hubiesen visto mayores posibilidades de votar por el proyecto de él. Quiero insistir en esto porque aquí es donde yo sintetizo todos los problemas de esta campaña. Faltó construir, quiero repetir, una identidad propia complementaria a lo que ya traía el presidente Correa. Hay una frase que se usó en Argentina mucho en el 2019. De Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿verdad? Que palabras más, palabras menos, él decía, mira, sin Cristina es imposible, solo con ella no alcanza. La estoy cambiando, pero básicamente decía eso. Creo que eso mismo aplica acá, ¿verdad? Sin el liderazgo del presidente Correa, pues
no había ninguna posibilidad. Él es el que siembra, el que apalanca, el que transfiere, el que arranca, el que enciende, pero no era suficiente solo con él. Y esto me vuelve a llevar a decir y a pensar que era necesario construir, repito, una identidad propia, mucho más fuerte, mucho menos dependiente de él, que le agregara algo más y que permitiera hablar con otros grupos de votantes. Algunos, por razones diversas, peleados con la Revolución Ciudadana, algunos descontentos quizás con la última etapa, algunos descontentos con el estilo del presidente, por las razones que sean, ¿verdad? Pero hacía falta hablar con otros votantes y eso no se logró. Es decir, estimado Ricardo, al final del día no se logró entender mucho o no se logró entender a la gran mayoría del electorado. Y tú dices, y concuerdo contigo, creo que la gran falla que hubo fue que no se dio a conocer al candidato como se debió haber hecho realmente. ¿Qué pasó en esa estrategia? ¿Por qué no se conoció al candidato si era por él por quien se estaba pidiendo votar? Bueno, déjame suspirar, repito, ya noté que estaba en lo del Chuchaqui, ¿verdad? Pero, mira, la primera vuelta, yo no estuve, pero era necesario, coincido, digamos, darle muchísima fuerza al presidente Correa. En la segunda vuelta tendría que haber sido mucho más sobre Andrés, pero creo que no se encontró ese balance. Por razones diversas, ¿verdad? Creo que no hubo conciencia tan absoluta de que era necesario eso, ¿verdad? Mira, en Ecuador hay grupos de votantes importantes, tanto antes como después de la primera vuelta, que están esperando otra forma de hacer política, ¿verdad? La primera vuelta tiene que hacernos pensar de que al menos un tercio de la población estaba buscando algo más que el clivaje correísmo-anticorreísmo, y que estaba buscando literalmente un cambio de estilo, una forma diferente de conversar, estaba buscando menos odio, ¿verdad? Para entrarle de una vez a una palabra que estuvo por ahí circulando. El odio, por supuesto, no tiene dueño, viene de todos lados, ¿no? Aunque uno siempre piense que es solamente son los demás. Pero hizo falta un estilo diferente que permitiera, déjame de nuevo tratar de sintetizarlo, plantear una nueva etapa. Una nueva etapa con ideas nuevas, una nueva etapa con alianzas nuevas. Andrés comenzó a hablar de esto, creo que toda la campaña, pero especialmente los últimos 15 días, de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, del acercamiento a las causas de las mujeres, del acercamiento al medio ambiente. Repito, lo dijo mucho antes, pero con mucha más fuerza en las últimas semanas. Creo que faltó hacer eso mucho más contundente, porque eso es lo que hubiese demostrado que había algo más, que venía un nuevo momento. Eso me parece importante. Esa nueva etapa no se materializó, no se logró comunicar completamente. Yo tengo una duda. Como 10. Lo tuvimos recientemente a David Chávez en este espacio. Y él hacía una salvedad que me parece interesante. Dijo, a la final no existe una evidencia empírica, o yo no la tengo, no la he palpado, sobre esta tesis del correísmo, anticorreísmo, es decir, porque en la primera vuelta mucho se construyó este discurso de que el clivaje correísmo-anticorreísmo había muerto. Ya no existe esa polarización, la gente quiere otra cosa. Pero en segunda vuelta se vuelve a materializar. ¿Por qué? Porque Durán Barba definió muy bien que Lasso no tiene que ir a confrontar, pero los que sí tienen que ir a confrontar son los grandes medios de comunicación. Y frente a eso no hubo una réplica por parte de Arauz. Entonces dice, yo no sé hasta qué punto sirvió esta estrategia. ¿Por qué? Porque tienes a un presidente que es un líder nacional, líder latinoamericano, líder mundial, y sigue jalando muchísima gente, quieran o no, y su presencia sigue definiendo la política en el país, quieran o no. Entonces a mí no me convenció mucho, estoy citándole, parafraseándole, pero estoy trayendo a colación eso que es tan importante que él dijo para discutirlo, Ricardo. Pero a mí no me parece que haya sido tan fundamental, o en base a qué evidencia empírica, estadísticas o cifras definieron que es importante anular la presencia de Rafael Correa en esa contienda electoral, o por lo menos en la etapa de esta segunda vuelta. ¿Ustedes tenían esa evidencia? Gracias por la pregunta, porque yo intenté plantear antes que construir esa identidad complementaria, o lo que yo llamo una nueva etapa, no tiene nada que ver con desmarcar ni separarse
ni anular. Solamente que tendría que haber habido, en mi criterio, un mejor balance, ¿verdad? Un mejor balance entre un liderazgo tan grande y un liderazgo incipiente. Mira, es un hecho, perdón que regrese siempre al mismo punto, de que un grupo importante de electores se quedó sin conocer a Andrés, se quedó sin conocer sus atributos, ¿verdad? Entonces, yo ya dije claramente, no creo en anular, no creo en desmarcarse, no creo ni de forma implícita ni explícita, no creo que ese es el punto, no creo que eso ni es necesario ni es posible. Ahora bien, lo que no debía pasar es que Andrés fuera tan poco conocido. No estamos hablando de conocimiento en términos de cara o en términos de nombre, estamos hablando de conocimiento en términos de profundidad de imagen, en términos de que la gente supiera realmente quién es él. Esto es importante porque cuando no conoces bien a un candidato es más fácil llenarlo de basura, ¿verdad? Entonces es más fácil decirle Lelo, es más fácil decirle Pipón, es más fácil porque la gente no sabía quién era él, ¿verdad? Entonces es a eso a lo que me refiero. Si eso se hubiese consolidado con mayor fuerza, esos ataques contra él hubiesen sido menos efectivos. Eso es lo que quiero decir. Creo que, si me permites, hacía falta un mejor balance, ¿verdad? No 80-20, sino 50-50. Hay una parte muy importante del electorado que también no se entendió bien qué fue lo que sucedió, especialmente en esta segunda vuelta, obviamente después de todos los acontecimientos de la primera vuelta electoral, y fue el voto de la comunidad indígena. ¿Qué pasó con ese voto? No se pudo captar completamente a las bases del movimiento indígena para que históricamente, además, se vayan con el lado que históricamente ellos siempre estuvieron apoyando, que fue el progresismo. Sin embargo, se fueron por el nulo, se fueron por el otro lado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se pudo captar? Agregar algo más a tu pregunta, Carlita, que también me parece importante. ¿Sirvió o no sirvió este apoyo de Jaime Vargas en la contienda? También. Vamos una por una. Gracias. Mira, la pregunta es dolorosa, porque tenemos que pensar cómo es posible que un grupo importante de los líderes indígenas hayan preferido de forma directa o indirecta favorecer a Lasso, así no lo hayan dicho, o de forma directa o indirecta no hayan podido acercarse al correísmo. Esa pregunta requiere una mirada seria, ¿verdad? Una mirada seria, una mirada histórica, una mirada en la que yo, solo de forma osada, ¿verdad? Porque tampoco soy experto en la historia reciente de Ecuador, creo que hay muchas heridas que no han cicatrizado, y aunque para algunos de nosotros pues pensemos, bueno, mira, al final somos la izquierda y la derecha es el diablo, entonces no es tan así para algunos de ellos. Para algunos de ellos las heridas son muy graves, son muy hondas, y ahí yo creo que hay un tema estratégico clave que es la coalición, la alianza. Estas alianzas se debieron haber buscado antes, no en la última recta de la segunda vuelta, porque así es como se hace. Eso hubiese sido definitivo. Ahora, al calor de la campaña, pues se hace mucho más difícil que ellos sientan que tenían que ceder, y creo que desde ahí pues pasó lo que pasó, que realmente es la gran explicación del resultado. Sobre el tema de Jaime Vargas, pues tampoco hay consenso. Yo también, pues, más allá de haber comentado que colaboré en la campaña, pues por supuesto no hay consenso en la lectura de los resultados. Yo defiendo esa idea, me parecía importante porque, una vez más, me parece que fue el primer momento en el que Andrés comenzó a mostrar una mirada propia que no significa ningún tipo de desmarcamiento, sino una mirada propia complementaria. Andrés, para mi gusto, tendría que haber sido mucho más fuerte en posicionar sus propias ideas, ¿verdad? Que era la plurinacionalidad, la interculturalidad, las causas de las mujeres, las causas del medio ambiente, y eso hubiese permitido rescatar la base grande que el presidente traía y agregarle algo más. Pero faltó hacer eso con más contundencia. Así que desde ese punto de vista yo defiendo el acto de la CONAIE, con el presidente de la CONAIE, aún entendiendo, por supuesto, que también tuvo sus consecuencias en Quito, pero me parecía un paso en la dirección correcta, un paso en, caramba, acá hay un joven haciendo otro tipo de cosas.
Ahí también podríamos explicar entonces por qué tanto subió el voto nulo en esta segunda vuelta. Tenemos 1.760.000 votos nulos más y 174.000 votos blancos. Esto también podría explicar desde este punto de vista que tú nos comentas en este momento, por qué hubo tantas personas que no votaron ni por el uno ni por el otro. Ninguno le convenció, entonces, ni la estrategia súper buena que tuvo Lasso, que según estos análisis, y la estrategia que en cambio faltó mucho de parte de Andrés Arauz. Ninguna de las dos les convenció. Son bastantes electores. Sí, y parecía que iban a ser más, ¿verdad? Bueno, es un hecho que en una segunda vuelta, en un país tan polarizado como Ecuador, pues hay un grupo de electores que vota agarrándose la nariz, ¿verdad? Diciendo, Dios mío santo, no me gusta ninguno. En los últimos días se fueron sincerando muchos votantes y reconociendo que iban a ir a votar, pero era un hecho que ambos candidatos no les producían una gran felicidad. Esto es conocido, ¿de acuerdo? Tampoco estoy desvelando nada. Creo que el fenómeno, Yacu es un fenómeno relevante también en la ecuación de la pregunta que haces, ¿verdad? Es un líder que le dio una viabilidad electoral al movimiento indígena que no había tenido en años recientes, y tanto él como Leonidas Issa pues se mantuvieron firmes en el discurso de votar nulo, y bueno, y repito lo que dije antes, ¿verdad? Y el resto de la izquierda fue incapaz de construir puentes que facilitaran otro tipo de resultado. Ricardo, quiero agregar una variable más de esta discusión, a esta tertulia. Siento que estás un poco triste por la situación. Chuchaqui, como dijo al inicio. Estás con un chuchaqui seco, y bueno, esperemos que... Bueno, lo que pasa, Andrés... Que se puede explicar, ¿no?, lo que sucedió, porque realmente a mí me deja un interrogante, un enigma todavía sobre lo sucedido. Hay que también darle una explicación a lo que hizo bien Guillermo Lasso, y me parece que fue súper fino su ataque a través de estas campañas sucias en contra de Arauz. Me parece que eso fue muy fino, y la incapacidad que tuvo la campaña de Arauz para reaccionar, ¿no?, frente a cada una de las mentiras montadas y construidas de manera sistemática, ¿no? También los capitales adquisitivos con los que se financió las campañas, me parece que también es importante mencionarlo, porque claramente hay una asimetría. Pero hay una cosa que sí es central y que está dentro del campo de maniobra de la campaña de Arauz. No lograron explicar lo que sucedió en estos años. Había un gran relato por construir y por deconstruirlo, que significó la gobernanza y que significa hasta este momento la gobernanza de Moreno. Y me parece muy coherente la forma de hipotizar de Correa. Correa hipotizó y dijo, me parece que los quiteños y los pichinchanos no van a perdonar que nosotros hayamos puesto a Lenín Moreno, en la presidencia. ¿Esto no lo avisoraron en el diagnóstico de su campaña? ¿No lo pensaron? ¿Por qué no intentaron construir un frame que les permita hacer réplica a esta situación? Ahí sí hubo como 4 preguntas, según yo. Pero igual... Sí. Métale ahí, una reflexión profunda. Sí, mira, a veces da la impresión que quien gana todo lo tenía perfecto, y de que quien pierde, pues todo estaba sin rumbo. Y bueno, es así, el que gana celebra y el que pierde llora. Me preguntaste antes que si estaba triste, déjame responderte que un poco sí. No solamente por mí, ¿verdad? Pues uno se convence de que acompaña la mejor opción. Yo confiaba mucho en Andrés, y también un poco triste por las personas que lo acompañan y las personas que digamos, que sienten miedo ante este resultado. Déjame darte una vuelta a la pregunta. Mira, hay 4 variables que yo creo que definen este juego, ¿verdad? Una, ¿quién representa un cambio y quién representa la continuidad? Y aunque, por supuesto, los dos decían que Moreno era del otro, pues creo, y tiene que ver con una de tus preguntas, creo que el electorado sintió que Moreno lo trajimos nosotros y no logramos deslastrarnos de esto, ¿verdad? La segunda, estas son las 4 variables por las que la gente decide su voto: quién es honesto y quién es corrupto. Y
Y en un punto dado, los votantes decisivos, pues pareciera que también tomaron partido sobre eso en la otra dirección. ¿Quién genera trabajo y quién no? Y también pareciera que esa variable la perdimos. ¿Y quién representa algo nuevo? Bueno, ahí, pues ganamos esa por poco, probablemente por la edad, por la juventud, pero ahí es donde yo mantengo que hizo falta mucho más, ¿verdad? Mucho más. Mostrar a ese Andrés, para mi gusto, con credenciales extraordinarias, de visión de futuro, todas estas locuras que me parece que se podían convertir en sueños, Python, Nagoya. Mira, yo fui a un grupo focal en Quito, donde quizás era tarde ya, ¿verdad? Pero una señora me dijo, no me dijo a mí, ¿verdad? Mira, yo no entendí nada de esto de Python, pero me encanta, yo quiero eso para mis hijos. No estoy diciendo que con eso hubiésemos ganado la elección, pero hacía falta construir un sueño nuevo. Creo que la campaña predominantemente se quedó en recuperar, en volver, en regresar, y la gente me parece que no quería únicamente eso. Fíjate que no dije que no querían eso, pero no querían únicamente eso. Faltó ilusión, faltó un sueño nuevo, faltó una nueva etapa, faltó un nuevo liderazgo. Sobre el tema de Moreno, sin duda, es increíble, digamos, dado que muy claramente el presidente Moreno pues tomó la postura que tomó, pero un grupo de votantes importantes que pensaba, bueno, más o menos, ¿verdad? Ustedes fueron los que lo eligieron y además hay mucha gente de ustedes que siguió en el gobierno. Entonces, no es solamente el presidente, es que los ciudadanos pues no son más sofisticados de lo que uno piensa. Sobre la campaña de Lasso, que también me hiciste la pregunta, por supuesto, creo que hubo aciertos importantes, hubo aciertos en la forma de posicionar al candidato. Creo que leyeron bien esta parte de encontrarnos, la unidad, el abrazo. Eso creo que es parte yo sí creo que todo el mundo está muy cansado de la polarización, aunque después querramos seguir peleando muchos, no yo, ¿verdad? Pero de la boca para afuera nos gusta esta idea y creo que ellos interpretaron eso bien. También creo que hizo bien en acercarse a algunos sectores no tradicionales para su candidatura. Creo que hizo bien, para esto quiero decirlo de forma correcta, para sus condiciones físicas. Me parece que hizo una gran campaña, ¿verdad? De mostrarse presente en muchos lugares. Eso lo digo desde el máximo respeto también. Y creo que lograron transformarlo de un banquero a un emprendedor que había trabajado toda la vida, que probablemente exitoso. También... Claro. Y les resultó. Al final del día la estrategia de Creo resultó. Ricardo, Ricardo, se nos quedó corto el tiempo. Sí, nos quedaríamos conversando a largo de un montón de otros detalles que podríamos ir desmenuzando. Lo haremos en otro programa. Pero así te que, combinamos una próxima favor, porque hay que seguirle metiendo leña a esto. Yo considero que no está explicado del todo. Sí, hay muchas cosas así como puntualitas que deberíamos explicar de mejor manera para futuras elecciones. Ricardo Amado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No para futuras. Para esta elección. Para esta elección. Muchísimas gracias, Ricardo. Se despidió. Nosotros también nos despedimos. Nos quedó corto el tiempo, queridos amigos. Recuerden, por favor, ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos. Y nos vemos el día lunes. Adiós.